The court is concerned that Mr. Ferguson will not get the help he needs in prison. I think he's one step away from becoming a psychopath like his mother. And the court is concerned that he represents a danger to the public. Este joven que vemos en las imágenes es Paul Ferguson, el hermano mayor de Timothy Ferguson, un adolescente de 15 años que a lo largo de su vida fue víctima de una serie de comportamientos tan aberrantes que no solo conmocionaron a la opinión pública de Estados Unidos, sino también al tribunal y al juez que trató su caso. Te invitamos a conocer los detalles en el siguiente relato. El caso de Timothy Ferguson. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Timothy Ferguson nació en 2007 en Michigan, siendo el cuarto hijo de Shanda Vanner Ark y Eric Ferguson, quienes ya tenían a Millie Joan Ferguson, Eric Nolan Ferguson Jr. y Paul Ferguson. Shanda y Eric terminaron su relación cuando Timothy todavía era un niño, aunque la fecha exacta de su separación nunca se ha conocido. Desde temprana edad, a Timothy se le diagnosticó autismo y dificultades motoras. Sin embargo, en lugar de recibir el amor y el apoyo que su condición requería, se convirtió en un blanco vulnerable de maltrato. Una de las maestras de escuela de Timothy afirmó que notaba comportamientos que excedían las dificultades propias de los síndromes del niño, y que además notaba problemas con su vejiga que la hicieron sospechar que podía deberse a un comportamiento inapropiado con él, dentro de la categoría de vulneraciones íntimas por parte de su hermano Paul, quien era 5 años mayor. La docente planteó sus preocupaciones ante las autoridades, pero esta denuncia no prosperó. Aunque tiempo después, Shanda perdió la custodia de sus 4 hijos, no se han hecho públicas las razones de esta decisión de las autoridades. Lo que sí se sabe es que como consecuencia de esa decisión, tuvieron que mudarse con su padre y la nueva esposa de este. Poco tiempo después, Nolan y Millie cumplieron la mayoría de edad y se fueron a vivir por su cuenta, mientras que Timothy y Paul quedaron bajo la tutela de Eric. Según las declaraciones de Paul, la relación con su padre, al menos desde su perspectiva, no fue buena. Describió tratos agresivos y lo calificó de narcisista. Además, afirmó que su padre lo obligó a trabajar en 2 empleos simultáneamente, lo que, según Paul, lo dejaba sin energía ni tiempo para sí mismo. En resumen, se podría decir que la convivencia familiar no era nada saludable. Con el tiempo, tanto Timothy como Paul regresaron a vivir con Shanda. Según las reseñas del caso, todo indica que esa decisión fue tomada entre Eric y su ex-esposa, en un acuerdo entre ambos, sin acudir a los tribunales de familia, ya que las autoridades no fueron notificadas de ese cambio en la custodia. Paul y Timothy se instalaron nuevamente en el hogar de su madre en Norton Shores, donde ella vivía con su nuevo esposo, Adam, con quien había tenido a su 5º hijo, Gabriel. En enero de 2022, Adam sufrió un derrame cerebral que le dejó algunas secuelas importantes. Por eso, tras salir del hospital, no regresó a vivir con Shanda, sino que se trasladó a la casa de sus padres en West Olive, donde podría contar con mayores cuidados. Durante esta etapa, Shanda estaba en proceso de convertirse en abogada y trabajaba como secretaria para un juez en el Tribunal del Condado de Muskegon. Además, en esos días,
debido a que la mujer tenía dificultades para mantener niveles adecuados de azúcar en sangre, adquirió un perro gran danés como perro de servicio. Durante un tiempo creó y publicó contenido audiovisual en una conocida plataforma de videos sobre su perro y sus actividades diarias. Por otra parte, en el hogar vivían Gabriel, de 9 años, Paul, de 20, que tenía un empleo en un local de comida rápida, y Timothy, de 15, que prácticamente no salía de su hogar, porque, según se indicó, estaba recibiendo educación en casa. Por este motivo, poco se sabía públicamente sobre él, y ni siquiera los vecinos solían verlo con frecuencia. Lo siguiente que se supo públicamente sobre Timothy ocurrió en julio de 2022, cuando Shanda llamó a los servicios de emergencia para reportar que su hijo estaba desmayado. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al adolescente de 15 años inconsciente. Tras examinarlo, confirmaron que no se trataba de una pérdida del conocimiento, sino que el chico había fallecido. El cuerpo de Timothy mostraba un estado alarmante. Estaba extremadamente delgado y presentaba varias marcas visibles en su piel. Tanto Shanda como Paul afirmaron que en los últimos meses Timothy se había negado a comer. Las autoridades trasladaron el cuerpo de Timothy al servicio forense para realizarle una autopsia, que es obligatoria en defunciones repentinas y en condiciones alarmantes, como la del jovencito. Los resultados confirmaron que la causa de su muerte fue la hipotermia y una severa desnutrición. Según el informe, Timothy medía 1,70 metros y pesaba solo 31 kilogramos. Ante estas circunstancias y el surgimiento de numerosas interrogantes, los investigadores solicitaron los teléfonos móviles de Shanda y Paul y los interrogaron exhaustivamente. En los teléfonos encontraron intercambios de mensajes en los que se hablaba de diferentes maltratos que se ejercían sobre Timothy y que eran diseñados por su propia madre. Ella daba las órdenes y Paul las ejecutaba y le rendía informes del cumplimiento de las instrucciones. En uno de los mensajes, Paul expresaba su preocupación por el deplorable estado de su hermano, mencionando que lo veía demasiado delgado. Sin embargo, su madre desestimó su preocupación y respondió que las rutinas de violencia hacia Timothy continuarían sin cambios. Este último intercambio de mensajes fue clave para uno de los investigadores, quien, al volver a interrogar a Paul, le reveló que había descubierto que su afirmación de que Timothy se negaba a comer no era cierta, y también le señaló que tenía el diálogo telefónico en el cual él había mostrado algo de empatía hacia su hermano. Le indicó que estaba en un buen momento para hacer lo correcto y decir la verdad sobre lo ocurrido, y eso surtió el efecto deseado. Finalmente, Paul decidió hablar, pero ni siquiera los investigadores, que estaban acostumbrados a tratar con casos atroces a diario, estaban preparados para escuchar las horribles experiencias que Timothy había atravesado en silencio sin que nadie lo notara. Paul dijo que solían alimentar a Timothy con panecillos de pizza congelados a los cuales le colocaban una salsa picante, hecha con 2 de los chiles más picantes del mundo. Consumir esto le causaba un dolor insoportable. Sin embargo, si se negaba a consumirlo, Shanda hacía que Paul le echara la salsa picante por la garganta. Incluso en una oportunidad, Paul le colocó la salsa sobre sus genitales. También lo sujetaban con grilletes y bridas y cerraban con llave el refrigerador y los armarios de alimentos. Todos los detalles que Paul suministró fueron documentados en un extenso informe. Entre las vejaciones se incluyó no dejar que Timothy utilizara ropa y obligarlo a usar únicamente un pañal para adultos. Además, el adolescente estaba obligado a pasar sus días en un diminuto armario que apestaba a orina y heces y que estaba equipado con sensores que activaban alarmas cada vez que Timothy se movía. Esto suponía un método de suplicio psicológico cruel y doloroso para él, ya que los ruidos fuertes afectaban gravemente sus problemas de procesamiento sensorial. Además, solo tenía una lona para cubrirse. Para los oficiales a cargo del caso resultaba espantoso, y así lo registraron en sus escritos.
Pensar que en esa especie de celda, que superaba las terribles condiciones de las prisiones denunciadas como las peores del mundo, pasaba sus días el chico. Y todavía tenía que soportar más horrores, ya que lo obligaban a tomar largos baños de inmersión en hielo. Shanda también le ordenaba a Paul que mantuviera despierto a Timothy, obligándolo a permanecer de pie durante horas, con la cara presionada contra la pared. Esto podía ocurrir durante toda la noche. Incluso, el día antes de que Timothy perdiera la vida, Shanda le pidió a Paul que llenara la tina con agua helada. En su declaración ante los oficiales, describió cuáles eran los pasos dentro de esa rutina de crueldad que repitió durante mucho tiempo. Primero, introdujo una gran cantidad de hielo en el agua. Luego, hizo que Timothy se sumergiera. Después de 9 horas, lo llevó a su diminuta celda en el armario, donde la lona que tenía para cubrirse resultaba insuficiente para el frío que había tenido que soportar. Fue en ese ambiente cruel donde Timothy luchó por mantenerse con vida. Al día siguiente, Shanda y Paul se sorprendieron por el extraño silencio en la casa. Paul fue a ver a Timothy y lo encontró inconsciente y extremadamente débil. Entonces le avisó a Shanda y ella le ordenó, sorprendentemente, que colocara a Timothy en un baño de hielo, creyendo que lo reviviría. Aunque el chico apenas respiraba, Shanda demoró más de 18 minutos en llamar a emergencias. Ese tiempo lo utilizó para vestir a Timothy, con ropa que ocultara su cuerpo demacrado, con la esperanza de cubrir los signos del abuso prolongado. Mientras esto sucedía, el adolescente finalmente perdió la batalla y su vida se apagó. En ese momento, Shanda y Paul entraron en pánico y comenzaron a idear un plan para eludir la responsabilidad. Fue entonces cuando surgió la idea de fingir que Timothy había estado realizando una huelga de hambre por su cuenta. Con este plan en mente, llamaron a los servicios de emergencia continuando con su mentira. Una vez que Paul terminó su terrible confesión ante los oficiales que lo interrogaban, él y su madre quedaron de inmediato bajo arresto. Luego, llegó el momento de los investigadores informar a los medios de comunicación. Y, aunque no suministraron todos los detalles de la escalofriante historia, la publicación de lo ocurrido resultó estremecedora para la ciudadanía. Se dio a conocer que Shanda afirmaba que algunos de los comportamientos de Timothy, los cuales eran resultado de sus condiciones mentales, eran simplemente fingidos por él para molestarlos. Sin embargo, los investigadores estaban convencidos de que solo una mente profundamente perturbada podría hacer un análisis tan irracional y, en vez de buscar ayuda profesional, se dedicara a llevar a cabo un maltrato tan sistemático y brutal hacia su propio hijo. Muchos periodistas, buscando razones para toda la maldad manifestada por esta mujer, decidieron investigar la historia de esta persona, que parecía más la protagonista de una historia de terror que una madre. Lo cierto es que descubrieron que su historia había sido difícil. Se supo entonces que desde temprana edad su padre la sometió a tocamientos, vulneraciones íntimas y otras prácticas totalmente inapropiadas entre personas con un parentesco. Y ese no fue el único hecho dramático de su infancia, ya que su madre, Mildred Margaret Trammell, había solicitado que un sicario le quitara la vida a su abuela, Joan Van Zyl, para poder cobrar el dinero de la herencia. Joan logró salir ilesa de la situación, mientras que Mildred estuvo encarcelada durante 3 años. Como resultado, Shanda y sus 2 hermanos fueron colocados en hogares de acogida, donde sufrieron más abusos. Según se informó, durante el tiempo que estuvo en acogida, a Shanda la golpearon con perchas y raquetas de ping-pong, la obligaron a tomar baños de hielo y la dejaban sin comer con frecuencia. Una vez que su madre fue liberada, Shanda regresó a su hogar y poco después sus padres se divorciaron. Aunque la niña pensó que al irse su retorcido padre, ella tendría una vida normal, lo cierto fue que Mildred tuvo diversas parejas de ahí en adelante, y todos eran igual de siniestros. Así, se fue perpetuando la lista de abusos contra ella como ya lo había hecho su padre. Su entorno era tan siniestro
que uno de sus padrastros tuvo un grave encuentro con la ley debido a que había ejercido comportamientos de índole sexual contra un menor con discapacidades mentales que había visitado la casa. Una vez que él salió de la cárcel, regresó al hogar, donde continuó conviviendo con Mildred y sus 3 hijos. Pese a que el riesgo era evidente, no hubo intervención de los servicios familiares, y para empeorarlo todo, Mildred falleció. El sujeto se quedó con la custodia y continuó perpetrando los abusos contra Shanda hasta su mayoría de edad. También se dio a conocer que la relación de Shanda con Eric, el padre de sus 4 hijos mayores, no fue buena y estuvo marcada por la violencia, al igual que las relaciones que siguieron en su vida. Independientemente de su dolorosa infancia y adolescencia, Shanda había cometido actos perturbadores en contra de su hijo con condiciones especiales y tenía que rendir cuentas ante la justicia. En el proceso judicial por el crimen contra Timothy, en diciembre de 2022, Paul, de 21 años, se declaró culpable de abuso infantil en primer grado, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Según ese convenio, Paul sería el testigo estrella contra su madre, pero nada de lo que dijera en el tribunal podría ser usado contra él en su propio juicio y tampoco se le podría acusar de delitos más graves como asesinato. En enero de 2023 comenzó el juicio. En su testimonio, Paul declaró que esposaban a su hermano de forma rutinaria y confirmó en la corte lo que ya les había dicho a los investigadores en torno a los múltiples hechos cotidianos de martirio a los que sometían al adolescente. También admitió que accedió a cometer todas esas vejaciones contra su hermano porque buscaba la aprobación de su madre y que ella dijera que estaba orgullosa de él. Además, afirmó que creía sufrir algún tipo de síndrome de Estocolmo, un trastorno psicológico en el que una persona desarrolla una vinculación emocional con su captor o abusador, llegando a sentir empatía o incluso lealtad hacia él, a pesar del abuso o daño recibido. Luego, reconoció que deseaba encontrar un modelo a seguir. Debido a su baja autoestima, dijo que haría cualquier cosa para que los demás se sintieran orgullosos de él. Aclaró que no lo veía como una excusa, pero al tomar conciencia de este comportamiento, estaba dispuesto a trabajar en él para corregirlo. Por último, Paul afirmó que, aunque no había querido lo suficiente a su hermano, ahora buscaba obtener justicia para él. Después de la declaración de Paul, llegó el turno de Shanda para testificar. En el tribunal describió a Timothy como una persona con autismo de alto funcionamiento, TDAH, trastorno bipolar y otras enfermedades mentales. La mujer inició su relato diciendo que Timothy comenzó a comportarse de manera problemática después de que Adam se vio obligado a mudarse en enero de 2022 debido a un derrame cerebral. Luego, explicó que la razón por la cual había colocado mecanismos de bloqueo en el refrigerador, el congelador y la despensa fue para cuidar a Timothy. Según su relato, poco tiempo antes, Timothy había consumido 1 kilogramo de nuggets de pollo congelados sin cocinarlos, lo que supuestamente la llevó a tomar la decisión de bloquear el acceso a los alimentos. Además, relató que hubo varias situaciones en las que Timothy mantuvo despiertos a todos en la casa intencionalmente. Según su punto de vista, el adolescente activaba los detectores de movimiento con el fin de hacer ruido para molestar. Luego, explicó que, debido a su trabajo durante el día, debía confiar en que Paul se encargaría de vigilar a Timothy y corregir su comportamiento. Más tarde, el fiscal le preguntó si las acciones tomadas contra Timothy fueron las que ella esperaba, a lo que ella respondió con vehemencia, negándolo rotundamente. Entonces, señaló que Paul fue quien insistió y ejecutó los abusos. Además, Shanda negó recordar gran parte de los hechos, y cuando uno de los fiscales presentó ante ella y los presentes en la sala las conmovedoras imágenes del cuerpo maltratado de Timothy, la mujer intentó no verlas, y luego perdió el control de su postura fría y distante. Las fotografías del cuerpo sin vida de Timothy, mostradas en el tribunal, revelaban moretones y sus costillas casi visibles a través de su piel, lo que provocó que la mujer sufriera un ataque de vómitos durante su testimonio final, mostrando signos de un colapso mental.
You testified that you gave Timothy a warm bath the night before he passed away, that last night, July 5th. Do you recall that? Yes, sir. That was the first time you've told anybody connected to this case that you'd done that, isn't it? Yes, sir. You never told the police officers you did that, did you? No, sir. I imagine a warm bath sounds just like, it's just what it sounds like, right? You got him, you took him to the bath, you grew a warm bath for him, and you put him in the bathtub, right? Yes, sir. This is hours before he dies, right? Yes, sir. You look like that when you put him in the bathtub? Durante el juicio, se escucharon diversas declaraciones de los familiares de la víctima. Una de las personas que subió al estrado fue Millie, la hermana mayor de Timothy, quien lamentó no haber dejado de lado sus diferencias con su madre para estar cerca de él y protegerlo. Expresó que, al enterarse de la pérdida de su hermano, no pudo dejar de arrepentirse y deseaba haberlo abrazado más. El otro hermano de Timothy, llamado Nolan, también dio su testimonio y dijo que desde el momento en el cual tomó conocimiento sobre la pérdida de su hermano, el duelo se volvió un desafío constante y aseguró que lo amaría por siempre. Tanto Nolan como Millie pidieron que su madre pasara el resto de su vida en prisión por sus terribles acciones hacia su hermano menor. Por otro lado, el abogado defensor de Shanda argumentó que su cliente había llevado a Timothy a su hogar mientras trabajaba como madre soltera, luchando por pagar sus estudios y los de sus hijos, y enfrentando las dificultades que eso conllevaba. Añadió que Shanda era una sobreviviente, una persona que intentó salir adelante por sí misma, luego de haber atravesado duros momentos en su vida, como abusos físicos y vulneraciones íntimas a manos de su padre y los siguientes novios de su madre. También indicó que Shanda no había sido consciente del daño que le estaba causando a Timothy porque algo se había roto en su mente. Sin embargo, el juez expresó que esa imagen que intentó dibujar la defensa se adaptaba a Shanda en las etapas tempranas de su vida, pero que la mujer en la cual se convirtió no era nada indefensa, sino alguien que actuaba de forma consciente y con gran frialdad. Y agregó que incluso si no tenía la intención de terminar con la vida de su hijo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y para sustentar ese planteamiento de que hizo todo a sabiendas de que estaba actuando mal, señaló que, por ejemplo, ocultó al chico de la vista de Gabriel para que el menor de sus hijos no tuviera conocimiento sobre el frágil estado de su hermano. Otro ejemplo de que podía distinguir perfectamente entre el bien y el mal fue que Shanda obligó a Timothy a limpiar el garaje del hogar sin ropa, asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas para que ningún vecino tuviera conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. El 23 de enero de 2024, Shanda Van der Ark, de 44 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado, basándose en los testimonios y las pruebas acumuladas durante el juicio. La mujer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le impuso una sentencia adicional de entre 50 y 100 años de prisión por abuso infantil en primer grado, un castigo que superaba las pautas estándar de sentencia, pero que el juez Matthew Casel consideró justificado por el sufrimiento a largo plazo de Timothy. Durante la lectura de la sentencia, el juez la criticó duramente por el tormento que infligió a Timothy. El magistrado expresó que le resultaba incomprensible cómo alguien podría hacerle semejante mal a otro ser humano, pero aún más difícil de entender era cómo una madre podía causar tal sufrimiento a su propio hijo. El juez continuó diciendo que Shanda no intentaba simplemente controlar el comportamiento de Timothy, sino maltratarlo de las formas más crueles posibles. Por último, el magistrado declaró que no le quitaría la dignidad a Timothy mostrando su peor imagen. Por el contrario, colocó en el estrado una foto del chico en la cual se le veía sonriendo y afirmó que elegía recordarlo de esa manera. Mirando a Shanda, le dijo que ni siquiera era capaz de ver la imagen de su propio hijo, un niño hermoso, lleno de vida en sus ojos, y que esa era una vida que ella le había arrebatado. El juez afirmó que todos sabían quién era ella y que a pesar de todo no ganaba, ya que la justicia prevaleció en este caso
y ella fue condenada. Para finalizar, el magistrado expresó que creía que Shanda no buscaba terminar con la vida de Timothy, sino continuar con su tormento. Sin embargo, dijo no poder comprender las razones detrás de tanta crueldad. Poco después, en febrero, se llevó a cabo el proceso judicial de Paul. Paul mantuvo la cabeza baja durante la mayor parte de la audiencia, incluso cuando el juez recordó los diversos castigos que él y su madre infligieron a Timothy. A diferencia de la sentencia de Shanda, nadie habló en el tribunal en nombre de Timothy. Además, Paul mostró algún tipo de remordimiento, expresándolo a través de una carta que leyó al juez. En la carta, Paul señaló que si pudiera hacer las cosas de manera diferente y cuidar a su hermano, lo haría. Pidió misericordia y compasión, asegurando al juez que cumpliría su condena con el poco honor que le quedaba. Los fiscales recomendaron que Paul recibiera una sentencia más indulgente, teniendo en cuenta su cooperación durante el juicio. Por ende, sugirieron una condena de 9 a 15 años tras las rejas. Sin embargo, el juez pensó de manera diferente. El magistrado dejó claro que no creía que Paul, de 21 años, estuviera verdaderamente arrepentido de los abusivos castigos que él y su madre infligieron a Timothy. Además, afirmó que no pensaba que Paul tuviera empatía y que lo consideraba tan culpable como su madre, o incluso peor. Mr. Ferguson, I think you are a product of your environment, but I don't believe you that you're sorry. I don't. I don't think you have empathy. I don't think you have any emotion whatsoever. And that's what scares the court. It really scares me. I think you're sorry that you're here. I think you're sorry you got caught. Believe me, I've tried to sit here and try to think, well, maybe Mr. Ferguson's not as bad as Mom. I think you're just as bad, if not worse, because you had a job. You could have, Mr. Johnson actually asked you, couldn't you have brought home a thing of food for him? You could have gone to a neighbor and said, hey, my mom's abusing him. You could have grabbed him and got him out of there. You could have done any number of things to stop this. And you chose not to. Your own brother. A pesar de su intento de obtener clemencia, el juez lo sentenció a un mínimo de 30 años y un máximo de 100 años de prisión por abuso infantil en primer grado, por lo cual Paul podría ser encarcelado hasta el año 2124. El juez afirmó que Paul estaba a un paso de convertirse en un psicópata. Por su parte, el fiscal jefe del condado de Muskegon, Matt Roberts, señaló que Paul representaba una amenaza para el público si no recibía tratamiento de salud mental durante su tiempo en prisión. El caso de Timothy es un trágico ejemplo de las fallas en el sistema de protección infantil de Estados Unidos y ha provocado una profunda conmoción en la opinión pública. Su historia se suma a miles de casos de abuso y negligencia infantil que dejan en evidencia brechas y fallos en los mecanismos destinados a proteger a los menores en riesgo. Estos casos generalmente exponen problemas como el bajo seguimiento de los casos de abuso, la escasez de recursos y la insuficiencia de personal capacitado. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios sobre lo que opinas de este impactante caso. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.